Muy bien, empezamos a terminar de revisar este examen. Vamos con la 29. Okay. La inversa de la función f dada por 2x menos 3 más 2. Ok, aquí nos piden una función inversa. Entonces, dice aquí, la inversa de la función f dada por 2x más 3 más 2. Ok. Una forma es resolverlo en forma algebraica, como debería ser. Es este más 2 pasa a restar. Este 3 que está dividiendo pasa a multiplicar. Y este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Simplificamos. Esto es como deberíamos hacerlo. Ok, aunque no es la única manera. Una función inversa lo que me hace es, digamos, yo escojo un valor, por ejemplo el 5, y la función inversa lo que me hace es volver a ese 5 con la otra función. Entonces, escogemos el 5. Puede ser cualquier valor. Mientras no nos dé error en la calculadora, no hay problema. Sustituimos en la función 2 por 5 entre 3 más 2. Lo metemos en la calculadora. Parece que da 16 tercios. Tomamos esto y lo vamos metiendo en cada una de las opciones y la que nos devuelva el 5 sería la correcta. Entonces, tomamos la calculadora y hacemos fracción 2 por fracción 16 tercios bajo 3 más, no, menos 3. La primera me da 5 novenos. Ups. Esa no es. Tiene que darme 5, que fue el que yo escogí al principio. Tiene que darles el valor que ustedes escogen al principio. La otra dice 3 por fracción entre 2 menos 3. Esa me da exactamente 5. Entonces es la B. Y listo. Si no quieren trabajar con álgebra, pueden trabajar con un valor. Lo único malo es que hay que ir probando las opciones una por una. Pero si tienen agilidad con la calculadora, es una opción bastante viable que evita tener que saber un montón de teoría que tal vez no se acuerda uno muy bien en el examen. Y esa es la 29. Sí,
Ah, usted se lo inventa. Sí, si quiere cualquier número, si quiere un 2, un 7, un 10, un 20, mientras la calculadora aguante no hay problema. Okay. Vamos con la 30. Es otro ejercicio de función inversa. Dice aquí, considere las siguientes proposiciones referidas a la función inversa donde nos dan f dos puntos 1, más infinito, que sería un segundito para dar chance. Aquí. Entonces, tenemos, considera las siguientes proposiciones referidas a f, donde posee una inversa. El primero es el dominio, o sea, zonas X. El segundo es los posibles resultados. Cuando hay inversas, también se refiere al ámbito. Entonces, aquí tenemos el 1 y el más infinito. Hay una función que es esta de aquí, que es raíz de x menos 1. Y lo que hacemos es sustituir. 1 menos 1 raíz. Y eso me da 0. Y con el infinito me daría infinito. Este sería el dominio en f. Y este sería el ámbito en f. Cuando trabajamos con la inversa, el ámbito pasa a ser el dominio y el dominio pasa a ser el ámbito. Entonces depende de la función que estemos hablando. Vamos a ver aquí. El ámbito de la inversa de f corresponde de 1 a menos, desde 1 a más infinito. El ámbito de la inversa. El ámbito de la inversa es de 1 a más infinito. Correcto. El dominio de la inversa es de 0 a más infinito. Dominio de la inversa es 0 más infinito. Correcto también. ¿Cuáles son verdaderas? Pues ambas. Entonces calculo el ámbito de la original y nada más les doy vuelta. El ámbito es el dominio en la inversa y el dominio es el ámbito en la inversa. Después de las funciones inversas vienen las funciones lineales. Dice aquí, sea la función f de x igual mx más 1 y el punto 2,5, el primero es x y el segundo es y. ¿Cuál es la pendiente? O sea, le están preguntando por m. Entonces, ¿qué voy a hacer? F de x es lo mismo que y. Simplificamos un poquito. Y es igual a mx más 1. Esto es 5. Esto es m, no lo conozco, por 2 más 1. Los que se acuerdan un poquito de octavo pueden resolver esta ecuación muy simples. 5 menos 1 es igual a m por 2. Esto es 4. Y m, el 2 que está multiplicando, pasa a dividir. Algo 5, 2, sí. Aquí tengo uno malo. Aquí es menos.
Aquí es más, aquí pasa 6, aquí es 6 y pasa a 3. Esto es lo ideal. Ahora, el que no se acuerda de octavo o no quiere jugársela con el conocimiento de octavo porque está muy oxidado, entonces puede optar por la solución de ecuaciones. Pone 5, el igual se pone con alfa calc, el m ponen una x, la x se pone con alfa y el botón de cierre de paréntesis por 2 o 2x como quieran ponerlo, menos 1. Cuando llegan aquí al final de la ecuación, shift calc cualquier valor, pero les recomiendo 5 igual. Y si todo sale bien, en la pantalla aparece x en la segunda línea y L menos R. La última línea no lo vean, ven siempre X y en este caso les da X igual 3. Entonces sería la A. Entonces la 31 es la A. Okay. Continuamos con la 32. Dice, sea la función dada por f de x igual menos 2x más b, si 1,8 pertenece al gráfico de la función, entonces la intersección con el eje x. Bueno, en parte es parecido al anterior. Nos dan un punto, el primero es x y el segundo es y. Nos dan 2x más b igual f de x es lo mismo que y. Sustituimos. Si lo hacemos algebraicamente, este 2 pasa a sumar y nos va a quedar 10. Si no queremos hacerlo algebraicamente, lo metemos a la calculadora. 8 alfa calc menos 2 por 1 más, en lugar de b ponemos x, que es con alfa paréntesis, y luego shift calc 5 igual, y eso nos da que x, que en este caso es b, vale 10. Ya tenemos la ecuación completa. Ahora nos piden las intersecciones. Intersección con y es 0,10, que es este último. Pero intersección con x necesito hacer un cálculo más. Menos b entre 2 por a. Perdón, no, estoy adelantándome mucho. Menos b entre m. El m es el que está con ax y el b es el que está solito. Entonces menos 10
entre menos 2. Sustituyendo o simplificando me da 5,0. Entonces la respuesta correcta sería la B. Esto es una función lineal. ¿Cómo sé que es lineal? No tiene cuadrado. Dice aquí, considere las siguientes proposiciones relacionadas con la función cuadrática ax2 más 16 con a menor que 0. ax2 más 16. A menor que 0. No lo conozco, pero como A es menor que 0, sé que es cóncavo hacia abajo. Toda función cuadrática tiene tres números. Ax a la 2 más bx más c. La intersección con el eje y es dado por el último, 0,c. En este caso, c vale 16. Entonces, la intersección con y debería ser 0,16. Y aquí dice menos 16. Por lo tanto, esto es falso. En esta, el b no existe. Dice ax a la 2 más 16. El b no está. Como no está, es porque es 0. Y si es 0, significa que cuando yo analizo la gráfica en X, ahí va a estar en puro 0. Como es menor que 0, es cóncavo hacia abajo. Un segundito. Ok. Como es menor que 0, es cóncavo hacia abajo. Entonces, yo tengo que ver dónde va a ser creciente y decreciente. Aquí crece antes del 0 y después del 0 decrece. Antes del 0 son los negativos y después del 0 son los positivos. Entonces resulta que ahí dice un intervalo donde es decreciente y aquí hay puros negativos. Y en nuestra función que estamos analizando da creciente. Entonces, en este caso, esta que dice decreciente debería ser creciente. Entonces esta es falsa. La primera resultó falsa y la segunda también. Entonces ambas son falsas.
Ok, vamos con la que sigue. A ver. No, esto. Dice aquí, considera las siguientes proposiciones. F es creciente, G es decreciente. Okay. Varias opciones para hacerlo. Uno es viendo la gráfica. Si yo escribo algo hacia la gráfica de este lado, de izquierdo a derecho, y veo que baja, entonces sé que son decrecientes. Ambas serían decrecientes. Esto es falso, esto es verdadero. Okay. Otra manera es analizando los puntos de cada gráfica, si me los dan. En este tengo, en la F tengo menos 1,2 y 1,0. Perdón, 0,1. 0 en X, 1 en Y. En la G tengo 1,0 y 2, menos 1. Y puedo analizar los X y las Y. Menos 1 es menor que 0, pero 2 es mayor que 1. Aquí 1 es menor que 2, pero 0 es mayor que menos 1. Como las desigualdades están al revés, comparando estos dos con y estos dos, como las desigualdades están al revés, serían decrecientes. Ambas. Entonces, la primera es falsa y la segunda es verdadera. Ahora vamos a hacer la 35. Vamos a ir a traernos la 35. Dice, F y G son inversas entre sí. Vamos a ver. Una es menos 1,2 y el otro es 2, menos 1. Inverso. Uno es 0,1 y el otro es 1,0. Inverso. Entonces, sí. Se cumple que A es igual a B. Bueno, primero hay que saber quién es A y quién es B. B es la base de la exponencial. A es la base de la logarítmica. Entonces, para que sean inversas, las bases tienen que ser iguales. Entonces, también se cumple. Entonces, ¿cuáles son verdaderas? Ambas. Este es un ejercicio teórico. Sí lleva bastante, pero no está pegado al techo si conocemos algunos detalles.
Continuamos. La Academia de Música Bella está ofreciendo un curso de 20 sesiones para aprender a tocar la guitarra. Toca toda persona que desee el curso debe pagar la matrícula y 5 por cada sesión que quiera llevar. Un estudiante llevó solo 10 y debe pagar la matrícula, la matrícula más las sesiones. 40 de matrícula más 10 sesiones a 5 cada una. Entonces, serían 40 más 50 hacen 90. Ok. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Entonces 90. Algunos de los ejercicios no son más que leer y hacer el cálculo rápido. Ok. Vamos a cambiar a la que sigue. En la que sigue dice, si f es una función tal que 5 logaritmo de x, entonces f de a de x. En teoría es así. F de a a la 2 es igual a 5 log de a a la 2. Si yo conociera las propiedades de los logaritmos, cuando la base es igual al argumento es 1 y cuando la base, el argumento tiene un exponente, el resultado sería el exponente. Entonces eso sería 5 por 2, 10. Ahora, que no conozco estos o se me olvidan para el examen, no hay ningún problema. Coloco la función log de a a la 2 y como estos son iguales, lo que hago es asignarle un valor a la. ¿Qué valor? Cualquier valor, 5, 10, 20, 15, lo que la calculadora le aguante. Pongámosle 2 o 3 para que sea diferente. Tomamos 5. En la calculadora a la derecha, arriba, en la esquina, debajo del on, aparece un botón que es log, cuadrito, cuadrito. Aquí vamos a poner el 3, en la base vamos a poner 3,
Y para poner el exponente, en el puro centro, debajo de las replay de las rueditas, aparece x cuadrito. Ahí le ponemos el 2. Bueno, podemos poner el cuadrito, o creo que a la par de ese hay uno más directo que es x a la 2. Cuando es x a la 2 podemos usar este. Cuando es otro exponente usamos este. Cuando ya está todo en la calculadora le damos igual y chuncherequeamos, le damos igual y ahí nos va a dar la respuesta que es igual 10. Entonces, ¿cómo deberíamos hacerlo? Sería lo ideal, pero hay que aprenderse esto. ¿Cómo también podemos hacerlo? No es lo ideal, pero también válido. En ambas opciones llegamos a la misma respuesta, que es lo que importa en el examen, por lo menos para obtener el título de bachillerato, y ya después, si quieren estudiar matemática, lo hacen ya con calma, y si no, no hay problema. Sí. 38. Dice aquí, un experimento sobre el cierto bacterias modelado fórmula, que lo demás es pura paja. BT vale 1.000.000 por 1,5 a la T, donde T es horas. Bla, bla, bla. El experimento inició con 1.000.000 de bacterias. Bueno, cuando tenemos exponenciales, como en este caso, y son experimentos, y T es el tiempo inicial es T igual 0. Sí. Sí, pienso lo mismo, que el que hizo el ejercicio no está ubicado en ningún plano, está ubicado en otro plano, pero para nosotros, siempre que hablen de tiempo, el T inicial siempre va a ser 0. Entonces, en la calculadora ponemos 1.000.000 por 1,5 elevado a la 0. Lo sustituimos en la calculadora y eso nos da 1.000.000. Entonces resulta que el primero es totalmente cierto. Ese es paso 1. En el 2 dice, para que haya 11.390.625 de bacterias debieron haber transcurrido entre 2 y 5. O sea, hay que hacer lo mismo, pero 2 y 5. Entonces, para que esto sea, estos valores tienen que darnos entre tanto y ser más pequeño que 11 millones y más grande. No, más grande que 11 millones. Entonces, usamos la fórmula. 1,5 a la 5. 1 por 1,5 a la 2. En el examen buscamos primero el más grande. Si está dentro, buscamos el pequeño. Pero descartamos fronteras. 1.000.000 elevado, no, perdón, por 1.5 elevado a la 5, 7 millones 593.750. Esto es más pequeñito que esto. Quiere decir que el 11 millones estaría por lejos de los 5 horas. Entonces, esta sería falsa. ¿Por qué no probar el 2? Bueno, podemos hacerlo, pero si descartamos con la primera, no es necesario probar con ese. Si hubiera dado 12 millones, ahí sí usamos el segundo. Entonces, la primera es cierta y la segunda es falsa. Solo la 2.
Vamos con la 39. Dice aquí, Roy y María van a la ferretería, compran clavos y tornillos. Dos cosas diferentes, eso es un sistema de ecuaciones. Roy pagó, vamos a ver, dice aquí, 3 clavos, vamos a hacerlo un poquito diferente, más 2 tornillos es igual a 2700. 2 clavos más un tornillo es igual a 1600. ¿Cuánto vale el kilo de tornillos? Digamos que lo pusimos así. Yo recomiendo poner siempre el de la pregunta de primero, para que sea la X. Pero digamos que lo pusimos así porque así venía en el enunciado. ¿Nos afecta en algo? No, para nada. Solo en apretar un botón más. Para los que tienen la calculadora gris, mode 5.1. Para los que tienen la calculadora de carátula negra tapa blanca, mode con la flechita buscamos ecuación, ponemos un segundito, me acaban de tocar el timbre, ¿dónde está? Ya no lo encuentro. Ok. Ahora sí. Aquí estábamos aquí. Ok. En la calculadora de carátula negra sería mode. Con la flechita buscamos ecuación. Le damos igual. Luego nos aparece 1, que sería simul. Y luego dos variables. Igual. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a poner 3 igual, 2 igual, 2700 igual, 2 igual, 1 igual, 1600 igual. Si le damos otro igual, nos va a aparecer la X. Y si le damos otro igual, nos va a aparecer la Y. La primera nos va a dar 500 y la segunda 600. Por eso tenemos que tener muy claro quién es la X y quién es la Y. La X fue el primero, en este caso es clavos. Y la Y en este caso la pusimos tornillos. Si le hubiéramos dado vuelta a esto, nos hubiera salido tornillos en la X y clavos en la Y. Pero no importa. Nada más fíjense bien quién es la X y quién es la Y y cuál es la pregunta. En este caso la pregunta es tornillos. Y lo pusimos en este caso en la Y. Entonces sería 600. Y para salirnos de ahí, de todo ese montón de cosas que hicimos, mode 1 en las dos calculadoras. ¿Cómo sé que es un sistema de ecuaciones? Siempre aparecen dos cosas diferentes y cada una tiene una cantidad distinta y igualado a otra cosa. Y esa es la 39, la D. Vamos con la 40. La 40 creo que podemos hacerla aquí.
Dice aquí, María gasta 2.000 haciendo piñatas y las vende a 7.000. El costo fijo de todo es 100.000. Si en septiembre se vendió todas las piñatas que confeccionó y no hubo ganancia ni pérdida, ¿cuántas piñatas hizo? Entonces, muchas formas de hacerlo. Una, podría decir, bueno, ganancia, para que no haya pérdida ni ganancia, la ganancia tiene que ser igual al costo. Esto es posiblemente lo que un profesor de matemática pensaría en hacer. Entonces, la ganancia son 7.000 por cada piñata y el costo serían 2.000 por cada piñata más el costo fijo. Entonces hay que buscar un número que dé igual tanto a la derecha como a la izquierda. En matemáticos seríamos una X y resolveríamos la ecuación y buscaríamos una de estas. Ahora, por ahí me enseñaron en la clase que no era el único método. Me dijeron ahí, bueno, precio de venta 7.000, costo por unidad 2.000, la ganancia sería 5.000. Pero como los costos tienen que ser iguales a las ganancias, entonces me dijeron, tiene costos fijos de 100.000 y lo divido por 5.000 de cada uno, entonces tuvieron que haberse vendido 20. Y funcionó perfectamente. Lo podemos probar. 20 y 20. 7 por 20, 140. 2 por 20, 40 más 100, 140. Vemos que las ganancias igual el costo, por lo tanto no hay pérdida ni ganancia. Esa sería la opción 20. Sí. A veces el texto es simplemente leerlo y probar las soluciones. O sea, no necesariamente tienen que hacerlo como lo hace el profesor. Mientras obtengamos la respuesta correcta, no hay problema. En el examen. Ok, pasamos a las últimas preguntas teóricas antes de pasar a estadística, que es el tema que quiero abordar hoy. Vamos a llevarnos esto para la pizarra electrónica y las preguntas vamos a ir de una en una. Dice aquí, con base en la información anterior, considera las siguientes proposiciones. Está gráfica G, F. G, el modelo que mejor se adapta a G es una función cuadrática. Vamos a ver. El 1 está asociado con 1. El 2 está asociado con el 4. Y el 3 está asociado con el 9. El 3 se convierte en 9 haciendo 3 por 3. El 2 se convierte en 4 haciendo 2 por 2. Y el 1 se convierte en 1, 1 por 1. Entonces, como es multiplicación por el mismo, esto debe ser x a la 2, o sea, una cuadrática. Parece que está bien. Ahora dice la segunda. 0 va con 0. 1 va con 1. A 4 lo convierto en 2. A 9 lo convierto en 3. A 16 lo convierto en 4.
Dice que aquí que es una raíz cuadrada. Entonces lo probamos con una raíz. Raíz de 0, 0. Raíz de 1, 1. Raíz de 4, 2. Raíz de 9, 3. Raíz de 16, 4. Oh, sí, 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 entonces sí. ¿Cuáles son verdaderas? Pues ambas. Vamos con la 42. Vamos a hacer la 42. Vamos a llevarlas a la pizarra de trabajo. Dice aquí. Uno con 0. Perdón, el valor de K es 36. K está de este lado. 0 con 1, 1 con 3, 2 con 9, de pequeñito a grande. No parece cuadrático, así que puede ser exponencial. Entonces buscamos cuál es la base. Escogemos el mayor que tenga la pareja. Si es exponencial sería a al exponente es igual a 27. Para quitar este 3 sacamos raíz cúbica. La calculadora nos dice que eso es 3. Escogemos una pareja solo para probar que sea cierto. 3 a la 2 tiene que darme 3 por 3, 9. Y eso es igual a 9. Perfecto. O sea que sí, la exponencial es 3 a la x. Usamos el 4. 3 a la 4 da 81. Y aquí dice que es 36, por lo tanto esta es falsa. Terminamos ese. La otra que dice, el mejor modelo que se adapta al F sería este de aquí, es logarítmico. Vamos a ver, tomamos la última pareja. Log de la base que no la conozco, de 8 tiene que darme 3. Si lo hago en calculadora con el Shift Solve le puedo poner X aquí y ya tengo la base, pero dura un poquito. Otra forma de hacerlo es así. Esta es la base, este es el exponente y este es el resultado. Le saco raíz cúbica para quitar este de 3 y me va a dar que la base es 2. Entonces, logaritmo de 2. Y ahora vamos a probar. Tomamos la segunda pareja, dice 4 tiene que darme 2. Pongo esto en la calculadora, le doy igual el de abajo, el normal, y me dice que es 2. Como este es igual aquí, entonces sería logarítmico. Perfecto. La primera es falsa, la segunda verdadera. ¿Cuáles son verdaderas? Ambas no, solo la 2. Ok. Uf. Y por fin descansamos de la parte de funciones y entramos a estadística, que si bien no necesariamente sea
lo más corto es en teoría lo más fácil. 43. Se entrevista a un grupo de estudiantes viendo fútbol, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Moda es lo que más se repite. Media aritmética es el promedio. Mediana es el valor central. Mínimo es nadie ve partidos. Máximo, ¿cuántos partidos se ven? Al máximo, 10. Con base en la siguiente información, considera las siguientes proposiciones. Al menos uno del grupo no ve partidos. Solamente puedo asegurar esto si es un mínimo o un máximo. Todo lo demás son medidas calculadas. Solo el mínimo y el máximo sí son valores del grupo de datos. Entonces, como el mínimo es 0, entonces sí, ninguno. Esta es verdadera. Lo más frecuente del grupo es ver 3 partidos. Vamos a ver, la moda es 3. Entonces sí, eso es lo más frecuente. También es verdadera. ¿Cuáles son verdaderas? Pues ambas. Ambas. Listo con esto. Mucho cuidado. Recuerden, solo puedo asegurar con certeza el mínimo y el máximo. Todo lo demás son medidas calculadas. No necesariamente hayan pasado por ahí. Puede que sí, pero normalmente no. Okay. Ahora tengo una tabla. Considere la siguiente figura, tabla, horas, amigos, cantidad. ¿Cuál es el promedio? Tabla y promedio es una tabla de datos agrupados. No hay porcentajes, así que no sería una de esas de promedio ponderado, sino simplemente de tabla de datos agrupados. Entonces, lo primero que, como tenemos intervalos, buscamos la mitad. Entre 1 y 3 está el 2. Entre 3 y el 5 está el 4. Entre el 5 y el 6 está entre el 5 y el 7 está el 6. Sumamos las frecuencias o las cantidades. 5, 4, 9 y 1, 10. Multiplicamos los puntos medios por sus frecuencias. 2 por 5, 10. 4 por 4, 16. 6 por 1, 6. Sumamos 32. Luego dividimos la suma del producto. Me está engañando el cerebro. 32 dividido por 10, 3,2. Y esto es promedio de datos agrupados. Que no se confunda con promedio de promedio ponderado ni el promedio normal. En este examen no venía promedio ponderado como en otras prácticas que hemos hecho, pero sí viene uno donde hay que sacar el promedio normal. Dice aquí, para responder los ítems 45 y 46, considere la siguiente información sobre los tiempos segundos durante los entrenamientos de Ana y Dina, nadadoras de 200 metros libres. Ana, tenemos estos valores que son valores 104, 108, bla, bla, hasta el 114.
La desviación estándar de ANA es 3. La tabla son la información resumida de DINA 104, cuartil 108, Q1 108, Q2 109, etcétera, etcétera, media o promedio 109, desviación estándar 3. Dice, el tiempo promedio en ambas es igual. Promedio es la misma que media. Aquí es en DINA 109. En ANA me va a tocar calcular. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sumar todos estos valores y lo vamos a dividir por el número de datos. En este caso hay 11. Entonces sumamos 104 más 104 hasta llegar a 114 y lo dividimos por 11. Si no me equivoco, se les da 1199. Y lo dividimos por 11 y eso nos da 109. Resulta que por pura casualidad los promedios de las dos nadadoras son iguales. Entonces, sí, eso es cierto. Ahora, los datos sobre tiempos obtenidos en ANA presentan una leve asimetría positiva y los de DINA a ser simétricos. Bueno, simetría, cuando hablamos de datos, es que la moda sea igual a la mediana, que sea igual al promedio. En DINA, la mediana es 109 y la moda en la media o el promedio 109. Entonces podemos sospechar que existe cierta simetría. No lo sabemos con certeza por la moda, pero aquí no nos dicen certeza. Entonces podemos decir que sí son simétricos. Con ANA sabemos que la promedio es 109, pero nos falta la mediana. Entonces, como tenemos todos los datos ya ordenados, lo que hacemos es ir buscando la mediana. Vamos izquierdo, tachando derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho, izquierdo, derecho. Y nos quedó un valor central. Esa es mi mediana. Como son iguales, entonces puede que sí sean simétricos, pero aquí dice que es asimetría positiva. Por tanto es falso. Por aquello, ¿qué es una asimetría positiva? Pues que la moda sea más grande que la mediana y más grande que el promedio. Y asimetría negativa, más o menos, perdón, lo tengo al revés. Moda más pequeño que la mediana, más pequeño que la promedio, eso es positivo, y negativo es al revés. Se lo enseño. En este caso, ambos serían simétricos, entonces esa es falsa. Vamos a continuar. El recorrido de los datos de las ambas nadadoras es el mismo y los datos sobre los tiempos no muestran variabilidad significativa entre sí. Entonces, primero vamos con el recorrido. El recorrido es dato mayor menos dato menor. Dato mayor es 114, dato mayor es 114, dato menor es 104, dato menor es 104. Entonces el recorrido, tanto para ANA como para TINA, va a ser de 10. Si me equivoco,
me corrigen. Entonces ambos son de 10. Recorridos son iguales. Ahora, con respecto a la variabilidad, tenemos que usar el coeficiente de variación. En eso tenemos el promedio, perdón, la desviación estándar de ANA es 3. Entre el promedio 109%. Eso da como 2,75. Parecido. Con DINA tenemos que el promedio es 109. La desviación estándar es 3. Da 2,75. O sea, son muy parecidos en, bueno, son iguales en lo que es variabilidad. Y la pregunta dice que en ambas no muestran una variabilidad significativa entre sí, o sea, están muy parecidos. Entonces, esta está correcta y la de arriba también. Sería ambas. Entonces, eso es con respecto a variabilidad. Seguimos con más de cuartiles. Eso es hasta las 50, más o menos. Para responder los ítems 47 y 48, considera la siguiente información. Tenemos la siguiente tabla, resume las cantidades de horas que se dedicaron a un estudio: 20 mínimo, 50 máximo. El recorrido en horas corresponde a 30. El recorrido es máximo menos mínimo. A 50 le quito 20, son 30. Correcto. Con certeza hubo una persona que dedicó 20 horas al estudio. Con certeza solo puedo asegurar el máximo y el mínimo. Como el mínimo hay uno de 20, entonces correcto, sí puedo asegurar eso. Los valores que no puedo asegurar son 24, 32 y 38. Eso no puedo asegurar. Pero el máximo y el mínimo sí. Dice la 48. El recorrido intercuartílico es 14. Recorrido intercuartílico es Q3 menos Q1. A 38 le quito 24, hacen 14. Entonces sí. Al menos el 25% en la segunda opción del grupo dedicaron 24 horas o menos. Vamos a ver. Hacemos el diagrama de caja. Mínimo 20, 24, 32, 38, 50. Cada pedacito de estos es un 25%. Entre 20 y 24 forman un cuartil, o sea que hay 25% de los datos que están entre 20 y 24. Entonces, aunque está un poquito forzada la redacción, al menos 25% de las personas dedicaron 24 o menos. Pues sí, de 20 a 24 debería ser más correcto, pero podemos decir que al menos dedicaron 24 o menos. Entonces, también es cierto. ¿Cuáles son verdaderas? Ambas. Ok, tenemos 49, 50 y 51. Tienen que ver con esta cosita de aquí. Vamos a llevárnosla allá
de trabajo y vamos de una por una. Al menos hubo una persona que logró completar el trayecto en 4 horas. Si es un máximo o un mínimo, sí. Aquí vemos que el 4 es un mínimo. Entonces, sí. Al menos hubo una persona del grupo B que para completar el trayecto necesitó más de 11 horas. El máximo de B es 10. Entonces esta es falsa. De ellas son verdaderas, solo la 1. Vamos con la 50. Considera las siguientes proposiciones. La mayoría de las personas duraron 7 o más horas en completar el recorrido. Vamos a ver. En el grupo A sería 25 aquí, 25 aquí, 25 aquí. Y aquí en el grupo B, 25 y 25. Si aquí son 50% y aquí el 75%. Podríamos decir que una gran parte sí tardó más de 7 horas. Entonces, en mi opinión, la redacción no ayuda mucho, pero podemos decir que sospechamos que sí. La 2. Con certeza ya viene la palabra certeza, o sea que solo puedo ser máximo o mínimo. Con certeza al menos hubo una persona que logró completar el trayecto en 9 horas. No sabemos, porque ni es máximo ni es mínimo en ninguno de los grupos. Entonces es un no sé. Tal vez, quién sabe. Pero como dice certeza, entonces esta es falsa. De ellas son verdaderas, pues la 1. Mucho cuidadito con la palabra certeza, eso significa que sí o sí va a pasar. Vamos con la 51. Dice aquí, las distribuciones de los datos sobre tiempos que tardaron los caminantes en completar muestran mayor variabilidad en el grupo A que en el B. Para que sea mayor variabilidad necesitaríamos tener el promedio y la desviación estándar. Con estos datos no nos podemos asegurar. Sí podemos decir que los datos uno es más grande que los otros tal vez, pero la verdad es que no. Entonces sería falso. Y con las distribuciones de los datos sobre los tiempos que tardaron ambos grupos de caminantes, el trayecto se percibe que B muestra un alto grado de simetría, mientras que el A es una clara asimetría positiva. Aunque tengamos la mediana
sin el promedio ni la moda no podemos asegurar las asimetrías, y aquí solo tenemos las medianas. Ahora, viendo que en este cuadrito están muy parecidos los dos cuadritos y en este está un poquito más hacia la derecha, sería como que tiende a positivismo, pero no podría asegurarlo solamente con el dibujo, así que esto es como falso. Cuando hablan de asimetría positiva es que la curva tiende a ser más grande a la izquierda y en la negativa tiende a ser más grande hacia la derecha. Y simétrico es que tiende a ser como en la campana de Gauss. A las 51 terminan los ejercicios de diagrama de caja y a partir de aquí comienzan los ejercicios de posición relativa y luego estadística y luego probabilidades. La siguiente tabla muestra información relacionada con tiempos alcanzados en una competencia de 300 metros con obstáculos para la rama juvenil. Ok, tenemos categorías, promedios, desviaciones estándar, corredoras, tiempo en segundos, que serían los datos de cada corredora. Dice aquí: el tiempo promedio presenta menor variabilidad relativa, corresponde a, entonces nos piden el coeficiente de variación, que es desviación estándar entre el promedio por 100. Entonces vamos a calcularlo para cada grupo EFGH. 1,2 entre 100 por 100. 1,3 entre 12 por 100. 1,6 entre 12 por 100. 1,8 entre 13 por 100. Entonces en el primero 1,2 entre por 100. 12. Segundo, 1,3 entre 10 por, entre 12 por 100. 10,83. La que sigue, 1,6 entre 12 por 100. 13,33. 1,8 entre 13 por 100. 13,84. ¿Cuál es el que presenta una menor? Es esta, que sería la F. Entonces es la F. La fórmula del coeficiente de variación se viene atrás en el examen, entonces no es necesario aprendérsela.
Luego dice, con referencia a sus propias categorías se puede afirmar que Yuri es una mejor posición relativa con Flor. Vamos a ver, Yuri versus Flor y Ruth versus Gina. Aquí dice que Ruth es mejor que Gina. Y dice posición relativa. O sea, posición relativa es dato menos media o promedio entre la desviación estándar. Vamos para arriba. Dice, Yuri, a 10 le resto el promedio y lo divido entre la desviación estándar. Ese es Yuri. A Flor, a 11 le quito 12 y lo divido entre 1,3. Ruth, 13 menos 13 entre 1,8. Y Gina, de una vez lo calculamos, 13 menos 12 entre 1,6. Ok. Vamos a hacer los cálculos de una vez. 10 menos 10, 0. Esto da 0. Esto da 11 menos 12, 1 menos 1 entre 13 menos 0,76. Con Ruth es 0 y con Gina es 1 entre 1.6, 0,62. Aquí es 0,76. Ok. Ahora sí, ya podemos ir abajo. Dice, Yuri es mejor que Flor. Yuri es 0 y Flor es 0,76 negativo. Pues sí, Yuri es mejor. La primera es cierta. La segunda, Ruth es mejor que Gina. Ruth es 0 y Gina es 0,62. Entonces esto es falso. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 1. Hasta ahí llega la parte de estadística y medidas de posición y comenzamos con las últimas 6 que son de probabilidades. Entonces vamos a ver estas últimas 6. Dice aquí, para responder los ítems 54, 55 y 56, considere el espacio muestral 8, 11, 10, 27. El evento A es obtener un número divisible por 2. Divisible por 2. 8, 10, 14, 16, 18, 19, mentira, divisible por 2, quito el 19 y pongo el 20. Evento E, un número par menor que 15. 8, 10, 14. Eventos E, un número impar mayor que 16. 19 y 21. 54. Probabilidad de A intersección C
vamos a ver, el A son pares y C son impares. No tienen nada en común. Entonces nunca va a haber una probabilidad. O sea, este está correcto. No hay intersección. La probabilidad de A unión C es 1, solo si forman todo el conjunto. Pero tengo 8, 10, 14, 16, 18, 20, 19, 21. Sin embargo, quedan por fuera el 11 y el 13 y el 15. Entonces no puede ser 1. Entonces la primera es cierta, la segunda es falsa. Vamos a ver más para abajito. Dice aquí, A intersección B es igual a 0. Vamos a ver. A es 8, 10, 14, 16, 18 y 20. Y B es 8, 10 y 14. O sea, ahí en común está el 8, el 10 y el 14. Entonces no puede ser 0 porque hay 3. Sería en teoría 3 sobre 11. Entonces esto es falso. El evento C tiene dos puntos muestrales, que eran los impares mayor de 16, que son el 19 y el 21. Entonces esa es cierta. ¿Cuáles son verdaderas? Solo la 2. La probabilidad de B unión C, vamos a ver, probabilidad de B unión C sería 8, 10 y 14 son 3 de 11. 19, 21 son 2 de 11. Esa es la de B y esta es la de C. Si lo sumamos serían 3, 11 más 2, 11, 5, 11. Ahora vamos a ver la unión. La unión sería 8, 10, 14, 19, 21. 1, 2, 3, 4, 5. Sería 5 sobre 11. Como son iguales, sería correcto. ¿De dónde saqué estos 11? De contar todos estos números que ya me decían que eran 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4. Ah, no son más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No son 11. Ok. Por último, tengo complemento de unión B. Entonces, de A unión B es 8, 10, 14, 16, 18 y 20. Esa es la unión. 20. Y el complemento sería lo que falta para completar el universo. Vamos para arriba. Nos faltarían el 11, 13, 15, 19. 1, 2, 3, 4. Ah, el 21, el 21. 5. Entonces ahí dice que tiene dos puntos muestrales el complemento. No, tiene 5. Entonces esto es falso. Solo la 1.
Estos son los ejercicios de probabilidades de unión, intersección y complemento. Prácticamente de contar. Ahora sí, nos acercamos a la recta final. Dice aquí, se tiene dos dados de diferentes caras, uno de 6 y uno de 12. Si se desea contar la mayor probabilidad de obtener un número menor que 4, se debe elegir el A. Vamos a ver, el A son de 6, menor que 4 son 1, 2 y 3. Son 1, 2, 3. 3 de 6, o sea 0,5. En el B son 1, 2, 3. 3 pero de 12, o sea 0,25. Y si se desea obtener la mayor, entonces se debe elegir el A. Correcto. Si se desea contar la mayor probabilidad de obtener un número mayor que 4, se debe elegir el B. Vamos a ver. Mayor que 4 son 5 y 6. O sea, 5 y 6 son 2 de 6, un tercio, 0,33. Mientras que en el B son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 de 12. O sea, 2 tercios. O sea, 0,66. Entonces, sí, correcto. Debo elegir el B. Y con la 58 dice, considere las siguientes proposiciones. Si desea obtener un número mayor que 3 y menor que 9, se debe elegir el B. Mayor que 3 y menor que 9. Mayor que 3 y menor que 9. Y vamos a ver. En el A son 4, 5 y 6. 1, 2, 3. De 6 es 0,5. En el B son 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 de 12. Y eso nos da 5 entre 12, 0,41. Por lo tanto, he de elegir el A, no el B. Para obtener un número par es indiferente que se escoja cualquiera de los dos dados. Bueno, vamos a ver. Par. En el A, 2, 4 y 6. 3 sobre 6, 0,5. En el otro, en el B, 2, 4, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 12. 6. 6 de 12. 0,5. Entonces, correcto, cualquiera de los dos. ¿Cuáles son verdaderas? Solo las dos. Entonces, lo de probabilidad no es que sea difícil, pero sí que es leer bastante bien. Hasta uno se equivoca. Son textos muy largos.
Y ahora vienen las últimas dos, ya para dejarlos descansar. Dice aquí, para responder los ítems 56, 59 y 60, se tiene un diagrama: tenis 2 personas, tenis y natación 5, natación solamente 8, natación y ajedrez 7, ajedrez solo 9. Del total de personas, tengo 2 más 5 más 8 más 7 más 9 son 31. O sea, eso va en el denominador. ¿Cuál es la probabilidad de que tenis y ajedrez juntos? Tenis está aquí y ajedrez está bien lejos, no hay nada común. 0. Entonces la respuesta es la A. Ya que estamos ahí, hagamos la 60. ¿Cuál es la probabilidad de que se practiquen dos de esos deportes? Vamos a ver. Tenis y natación son 5. Y natación y ajedrez son 7. O sea, son 12 que practican dos deportes. Entonces sería la B. Y eso sería los ejercicios de probabilidad. No sé si tienen alguna pregunta más. Sí, entonces, por hoy ya los dejamos hasta aquí, ya los torturé bastante. Entonces, hasta aquí llegaría la clase.